Esposa humilla a su marido en una entrevista de trabajo, pero la empresaria lo contrata en su cara. Hay historias que no empiezan con un escándalo evidente ni con una tragedia monumental. Algunas nacen en lo cotidiano, en la rutina, en esos gestos tan repetidos que ya no parecen ofensivos, aunque sí lo son. Así comienza esta historia, no con un grito, sino con una indiferencia punzante. Con un hombre que, un día, comprendió que ya había aguantado demasiado. Cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo nuestras historias narradas. Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas. El despertador sonó a las 6 en punto, como cada mañana. Pero Marcos Gutiérrez ya llevaba rato despierto. No necesitaba alarmas, su cuerpo, condicionado al horario rígido de la rutina, se anticipaba al sonido. Abrió los ojos con el pecho apretado por una mezcla de ansiedad y resignación que ya le resultaba familiar. A su lado dormía Andrea, su esposa. Respiraba con pesadez, la boca apenas abierta, el ceño fruncido como si incluso en sueños tuviera algo que reprochar. Marcos se levantó con cuidado para no despertarla, no porque le temiera, aunque sí lo hacía, sino porque cualquier contacto tan temprano podía derivar en una discusión. El silencio de la mañana era lo único que aún sentía como propio. Bajó a la cocina, encendió la cafetera y empezó a preparar el desayuno. 2 claras de huevo para Andrea, sin grasa. Pan integral apenas tostado, y un smoothie verde que debía llevar jengibre, espinaca, manzana y cúrcuma. Para los niños, cereal orgánico, leche de avena y fruta fresca cortada con esmero. Él, como siempre, tomaría café negro, y con suerte, alguna galleta rota. El aroma del café se extendió por la casa como una promesa de paz efímera. Minutos después, escuchó pasos rápidos bajando las escaleras. Ya era hora, Marcos, bufó Andrea al entrar a la cocina, sin siquiera mirarlo. Siempre te tardas. Marcos revisó el reloj. Eran las 6:45, como todos los días. Todo está a tiempo. El desayuno está servido, respondió él, sin levantar la voz. Andrea resopló mientras tomaba su celular y se ponía a revisar mensajes sin agradecer. No probó bocado de inmediato, solo empezó a quejarse. No entiendo cómo puedes ser tan lento. Si yo fuera tú, ya habría terminado todo esto desde las 6. Marcos no respondió. Años atrás intentaba justificar que también necesitaba dormir, que se había pasado la noche cuidando a los niños cuando tenían fiebre, que no era un robot. Pero ya sabía que Andrea no escuchaba razones, solo exigía resultados. Y si no eran perfectos, eran inútiles. A las 7 bajaron corriendo los mellizos, Valentina y Tomás, de 9 años. Saludaron a su padre con besos rápidos y se sentaron frente a sus platos. «Papá, hoy tenemos presentación de ciencias», exclamó Tomás con entusiasmo. «¿Empacaste mi proyecto?» «Sí, lo dejé en tu mochila anoche», respondió Marcos con una sonrisa cansada. «Bien hecho, papá». Andrea levantó la mirada del celular solo para soltar veneno. «Deja de hacerles todo. Ya están grandes. No quiero que terminen siendo unos inútiles, como tú». El silencio cayó como una losa. Valentina bajó la vista. Tomás dejó de masticar. Marcos apretó los labios, conteniendo la réplica que se le quemaba en la garganta. «Terminen su desayuno, chicos. Ya casi es hora de irse», dijo con calma forzada. 1 hora más tarde, Marcos regresaba a casa tras dejar a los niños en la escuela. Cerró la puerta y se apoyó contra la pared del recibidor. Solo entonces dejaba que las emociones hicieran algo de ruido, aunque solo dentro de él. El temblor leve en las manos, la presión en el pecho, esa sensación de estar reduciéndose un poco más cada día. Se dirigió al fregadero, lavó los platos y dejó todo impecable. Andrea ya se había ido al gimnasio. Era influencer de estilo de vida y bienestar, con más de 30.000 seguidores. Publicaba rutinas, recetas, consejos motivacionales y frases sobre el empoderamiento femenino. Nadie sospechaba el infierno que era convivir con ella. Solía hablar con tono condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor al quedarse con Marcos. Como si él fuera un estorbo que había decidido tolerar por comodidad o imagen. Marcos, por otro lado, había estudiado administración y era excelente en números. Antes de casarse, soñaba con abrir su propio negocio.
Pero tras el segundo embarazo, Andrea fue clara. No podemos tener a alguien soñando mientras hay pañales que cambiar. Deja de jugar a emprendedor y consigue un trabajo fijo, algo serio. Y así fue como él aceptó cualquier puesto disponible, sin cuestionar. Por el bien de los niños, por la paz del hogar. Por miedo. Me casé contigo para que mis hijos tuvieran un padre presente, no para que te andes creyendo ejecutivo, le había dicho Andrea más de una vez con desprecio, cuando él mencionaba sus deseos de volver a trabajar. Lo que inicialmente iba a ser una pausa de unos años se convirtió en una década entera de silencios, de servilismo, de días que se parecían tanto entre sí que ya no podía distinguir unos de otros. A veces, mientras limpiaba el jardín o doblaba ropa, Marcos recordaba lo que su padre le dijo una vez, justo antes de casarse. El matrimonio es para toda la vida, hijo, pero asegúrate de no perderte tú en el camino. Entonces no lo comprendió. Ahora lo sentía como una advertencia que ignoró y que lo perseguía cada día. Aquella mañana, después de limpiar la casa, se sentó frente a su vieja laptop. El teclado estaba dañado, la batería apenas duraba unos minutos y la pantalla estaba suelta, pero aún funcionaba. Con el corazón acelerado, buscó vacantes en portales de empleo. Secretamente, lo había hecho varias veces antes, pero esa mañana algo era distinto. Revisó varias ofertas para asistentes administrativos, pero una llamó poderosamente su atención. Grupo Geraisen, una empresa tecnológica con presencia internacional, buscaba un asistente para la directora ejecutiva. Ofrecían flexibilidad para padres, oportunidad de crecimiento, y requerían experiencia mínima. Leyó la descripción 3 veces. No tenía currículum actualizado, ni ropa adecuada, ni siquiera estaba seguro de cómo eran las entrevistas hoy en día. Pero algo dentro de él, una chispa que seguía viva pese a todo, lo empujó a intentarlo. Pasó el resto de la mañana actualizando su currículum. No sabía cómo justificar tantos años fuera del mercado, pero sí sabía todo lo que había hecho. Administró el hogar, planificó presupuestos, organizó actividades escolares, resolvió conflictos familiares, tomó decisiones bajo presión. No era solo un amo de casa. Era un gerente doméstico sin salario ni reconocimiento. Al mediodía, recibió un correo de confirmación. Entrevista programada para el jueves a las 10 de la mañana con la licenciada Isabela Duarte. Marcos sintió que el tiempo se detenía. Quería gritar de emoción, llorar de alivio, correr y contarle a alguien. Pero se contuvo. Esa noche, durante la cena, reunió el valor para decírselo a Andrea. Tengo una entrevista de trabajo el jueves, dijo mientras servía la sopa. Andrea ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿De qué hablas? Mandé mi currículum a una empresa. Me llamaron para una entrevista. ¿Y en qué momento pensaste que eso era una buena idea? Soltó ella, sin miramientos. Solo falta que ahora te creas importante. Solo quiero intentarlo. No pierdo nada. Si pierdes. Pierdes tiempo. Pierdes atención en la casa. ¿Y quién va a encargarse de los niños? ¿Quién tendrá la comida lista cuando yo llegue? ¿Tú crees que van a contratar a un hombre que lleva 10 años sin trabajar? Marcos se quedó en silencio. Los niños lo miraban con incomodidad. Respiró hondo. Solo quiero probarme a mí mismo que puedo. Andrea rió, seca, burlona. ¿Probar qué? ¿Que puedes hacer el ridículo? Si tanto te aferras, te acompaño. A ver si al menos te ahorras la vergüenza. Esa noche, como muchas otras, Marcos lloró en silencio en el baño. Pero esta vez algo era diferente. El dolor no era solo tristeza. Era una rabia contenida, una fuerza que crecía como una raíz subterránea. Por primera vez, empezó a entender que la jaula en la que vivía no estaba hecha de barrotes de acero, sino de palabras, miradas y desprecio cotidiano. Una jaula invisible, sí, pero ya no tan fuerte como antes. Ya no por mucho tiempo. El martes amaneció con una llovizna suave, como un susurro contra las ventanas del comedor. Mientras servía el desayuno, echaba miradas furtivas a su viejo celular. El correo de confirmación seguía ahí, intacto, como un mensaje del destino. Entrevista con la licenciada Isabela Duarte. Jueves 10 de la mañana. Grupo Geraisen. Solo pensar en ese momento lo ponía nervioso.
El estómago se le encogía, pero también se agitaba con una emoción que no se atrevía a decir en voz alta. Muy dentro de él, sentía que algo importante estaba por cambiar. Ese día cuidó cada detalle. Después de dejar a los niños en la escuela, caminó hasta una papelería del barrio. La impresora de la casa llevaba meses sin tinta, y Andrea nunca aprobaba gastos innecesarios. Esperó a que no hubiera nadie en la tienda. Entregó su USB al mostrador con el corazón latiéndole en la garganta. ¿Desea el currículum en hoja blanca o en papel opalina?, preguntó la chica sin saber lo importante que era ese archivo para él. Opalina, por favor, respondió Marcos, tratando de que no se notara lo mucho que le temblaba la voz. Mientras esperaba las impresiones, pensaba en cada palabra que había elegido con cuidado. Cómo describió su experiencia sin que sonara a labores domésticas. Cómo enumeró las habilidades de un hombre que, aunque invisibilizado, había sostenido una familia durante años. Las habilidades que había desarrollado durante años no venían con diplomas ni reconocimientos. Nadie le entregó un certificado por administrar el hogar, resolver crisis familiares o planear cada detalle del día a día. Pero ahí estaban: gestión del tiempo, administración de recursos, resolución de conflictos, liderazgo silencioso. Cuando tuvo el currículum en sus manos, lo sostuvo como si fuera algo frágil pero profundamente valioso. Lo guardó en una carpeta azul, la misma que había usado más de una década atrás para buscar su primer empleo. Estaba vieja, un poco descolorida, pero como él, todavía servía. Al regresar a casa, ordenó su ropa. Sabía que no tenía un atuendo formal, pero encontró un pantalón de vestir negro que aún le quedaba bien y una camisa blanca que planchó con paciencia. Se probó el conjunto frente al espejo. No era la ropa lo que lo sorprendía, sino su rostro. Había algo nuevo en su expresión, determinación. Pero la calma duró poco. Esa noche, mientras ayudaba a su hija Sofía con una maqueta de volcanes, Andrea llegó más temprano de lo habitual. Sin saludar, dejó su bolso sobre el sofá, se quitó los zapatos y se dirigió directo al comedor. ¿Qué haces con esa carpeta?, preguntó de repente, al verla sobre la mesa. Marcos se quedó inmóvil. Es para una entrevista, respondió con voz baja. Andrea levantó una ceja. ¿Entrevista de qué? ¿De niñera? Rió con burla, ¿o de asistente administrativo? Por favor. Sí, es para asistente en una empresa, respondió, sin caer en el juego. La risa que soltó ella fue breve, seca, casi cruel. ¿De verdad crees que vas a conseguir algo así? ¿Con qué experiencia? ¿Con lavar platos? ¿Con preparar loncheras? Cada palabra fue como una bofetada. Pero esta vez, Marcos no bajó la mirada. Voy a intentarlo. Eso es todo lo que pido. Andrea frunció el ceño. ¿Y quién va a cuidar de los niños? ¿Quién va a mantener esta casa en orden? Porque tú no puedes hacer ambas cosas. Ni siquiera haces bien una. Buscar trabajo no significa abandonar a mis hijos, respondió con calma. Solo quiero ver si puedo. Andrea lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. Vas a hacer el ridículo, Marcos. Y no pienso consolarte cuando fracases. Pero si tanto insistes, te acompaño. No quiero que vayas solo a dar pena. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, repasando mentalmente todo lo que podía salir mal. Pero había una imagen que no lograba borrar, él mismo, sentado frente a una directora ejecutiva, hablando de todo lo que había aprendido, de todo lo que sabía hacer. No era solo un sueño. Era una necesidad. Una forma de demostrar que aún valía, que no era lo que Andrea decía que era. El jueves amaneció con un cielo despejado. Se levantó temprano, se duchó, se vistió con el conjunto que había preparado y se recogió el cabello con cuidado. Se afeitó con esmero, se aplicó un poco de loción y se miró al espejo por última vez antes de salir. Andrea lo esperaba en la puerta, impaciente. ¿Listo para el show?, dijo, con sarcasmo. Marcos asintió, sin responder. Durante el trayecto, ella hablaba sin parar. Se quejaba del tráfico, del estado de las calles, se burlaba de los jóvenes con laptops que cruzaban la calle apresurados. Él solo miraba por la ventana.
Se desconectaba. Iba repasando mentalmente sus respuestas, tal como las había ensayado frente al espejo. Cuando llegaron a las oficinas de Grupo Geraisen, se sintió intimidado. El edificio era de cristal y acero, moderno, elegante. El lobby era silencioso, organizado. Todo funcionaba como un reloj. Se presentó en recepción. Dio su nombre y lo hicieron pasar a una sala de espera pequeña. Andrea se sentó a su lado, cruzada de brazos, claramente incómoda, como si estuviera ahí por obligación. Unos minutos después, una joven con una tablet se acercó. La licenciada Duarte los recibirá en su oficina, anunció con amabilidad. ¿Los? Preguntó Marcos, confundido. El señor dijo que era parte del proceso, respondió la joven, mirando a Andrea con incomodidad. Marcos quiso decir que no era necesario. Pero ya era tarde. Andrea se levantó antes que él y entró sin dudar. En el fondo, él sabía, estaba ahí para sabotearlo. La oficina de la licenciada Duarte era amplia, luminosa, sobria pero elegante. Frente a ellos, una mujer de unos 40 y tantos los recibió con una sonrisa profesional. Vestía con clase y hablaba con claridad. Marcos la reconoció al instante, había visto una entrevista suya en línea semanas antes. Era una figura respetada en el mundo empresarial. ¿Marcos Jiménez? Dijo ella, estrechándole la mano. Bienvenido. Muchas gracias por la oportunidad, respondió, con tono firme. ¿Y ustedes? Andrea Rivas. Esposa de Marcos. Quise acompañarlo para asegurarme de que esté bien, intervino ella antes de que nadie la presentara. Isabela levantó una ceja, sutilmente. Pero mantuvo la compostura. Marcos sintió un nudo en el estómago, pero también una pequeña certeza. Hoy era el día en que todo podía empezar a cambiar. Apenas comenzó la entrevista, la licenciada Duarte le dirigió una amable sonrisa. Pero antes de que Marcos pudiera responder la primera pregunta, Andrea se adelantó. La verdad es que no tiene experiencia reciente, dijo, con tono condescendiente. Se ha dedicado a la casa. Lo hace bien, cuando quiere, aunque, bueno, no siempre la comida le sale decente, ¿verdad, amor? Marcos sintió como el calor le subía al rostro. Quiso hablar, pero Andrea no le dio espacio. Y ya sabe cómo son estas cosas, continuó. A veces los hombres se entusiasman con ideas nuevas, pero luego se arrepienten. Hay que tener cuidado al contratar. No todos son consistentes. Isabela la miraba en silencio, una ceja ligeramente alzada, el rostro neutro, aunque algo en sus ojos delataba incomodidad y análisis. Entonces giró su atención hacia Marcos. Marcos, dijo con serenidad, ¿te molestaría si continuamos esta entrevista a solas? Andrea soltó una risa breve e incrédula. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque quiero escucharlo a él, respondió la directora con firmeza. Andrea lo miró, esperando que él la defendiera. Pero esta vez, Marcos no dijo nada. No la miró. Solo se quedó en silencio, el rostro sereno pero firme. Ella se levantó con fastidio, haciendo un gesto burlón. Suerte, mi amor. Solo no digas nada que no puedas cumplir, murmuró antes de salir. La puerta se cerró. Y, por primera vez esa mañana, Marcos sintió que podía respirar. Isabela lo observó unos segundos, luego habló. ¿Estás bien? Sí, asintió él, aunque sus manos temblaban. No tienes que disculparte por nadie, dijo con suavidad. Empecemos de nuevo. Marcos inhaló profundo. Y por primera vez en muchos años, habló con su propia voz. Se quedó solo frente a esa mujer que, en solo unos minutos, le había dado algo que no recibía desde hacía tiempo, respeto. Sentía el corazón latiendo con fuerza, el sudor frío bajando por la espalda. La boca seca. Pero estaba ahí. Sentado. Escuchado. Isabela no dijo nada durante un momento. Solo lo observó. No con condescendencia, sino con atención real. Como alguien que evalúa, no solo un perfil, sino a una persona. ¿Quieres un vaso de agua? Preguntó finalmente, con voz firme pero serena. Sí, por favor, susurró Marcos.
Una asistente entró en silencio y le entregó el vaso. Lo sostuvo con ambas manos, como si se aferrara a algo sólido. Tomó un sorbo. Luego otro. Respiró. El temblor en sus manos comenzó a calmarse. Sé que no es la mejor manera de comenzar una entrevista, dijo Isabela, pero quiero que aprovechemos este momento. No para impresionarme. Solo dime, ¿quién eres y por qué estás aquí? Marcos bajó la mirada unos segundos. Sabía que tenía dos caminos, decir lo que creía que ella quería escuchar, o decir la verdad. Me llamo Marcos Jiménez. Tengo 39 años. Estudié contaduría, pero dejé la carrera a medias. Me convertí en padre joven, y desde entonces me dediqué al hogar. No he trabajado en una empresa desde hace más de 10 años. Isabela no movió un músculo. Sé que eso en un currículum suena vacío. Pero para mí, esos años han sido los más exigentes de mi vida. Aprendí a manejar presupuestos, horarios imposibles, imprevistos, enfermedades, crisis familiares. Sin ayuda. Aprendí a adaptarme, a organizar, a resolver. Criar hijos es como dirigir una empresa, solo que sin vacaciones. Se le nublaron los ojos. Pero no lloró. No estoy aquí esperando que me den algo. Solo quiero una oportunidad. Una de verdad. No por lástima. No por cuota. Una en la que pueda demostrar que puedo aprender, adaptarme y hacer bien mi trabajo. Isabela se quedó en silencio. Apoyó los codos sobre el escritorio. Entrelazó los dedos. Sus ojos brillaban, esta vez con una chispa de admiración contenida. ¿Sabes cuál fue mi primer trabajo? Preguntó. Marcos negó con la cabeza. Recepcionista en un taller mecánico. Mi jefe me gritaba cada vez que cometía un error. Y cometí muchos. Pero aprendí rápido. Me prometí que si algún día dirigía una empresa, no iba a dejar que el talento se desperdiciara solo por no tener diplomas. Hizo una pausa, luego sonrió apenas. Tienes todo lo que se necesita para aprender. Lo que necesitas ahora es volver a creer en ti. Marcos tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado así en años. Tal vez nunca. Te voy a ofrecer un puesto de prácticas, dijo Isabela. Son 3 meses. No es un gran sueldo, pero te permitirá conocer el sistema de la empresa. Si después de ese tiempo cumples con lo esperado, pasas a nómina como empleado formal. La respiración de Marcos se entrecortó. No era un milagro. Era una puerta entreabierta. Y él estaba listo para cruzarla. Daniel parpadeó. No estaba seguro de haber escuchado bien. ¿De verdad? Preguntó con cautela. No acostumbro ofrecer oportunidades que no estoy dispuesta a sostener, respondió la directora. Aquí nadie trabaja gratis, pero tampoco se regala nada. ¿Estás dispuesto a empezar desde abajo? Sí, lo estoy, dijo él. Y esta vez, una lágrima silenciosa se deslizó por su mejilla. Perfecto. Entonces, bienvenido a Grupo Geraisen. Salió de la oficina con los papeles en la mano, sintiéndose en otro cuerpo. Cada paso que daba era como caminar sobre aire. El pasillo parecía más largo, la luz más intensa. Tenía miedo, claro, pero también una fuerza que no sabía que llevaba dentro. En el lobby, Elena lo esperaba, sentada con las piernas cruzadas y el celular en la mano. En cuanto lo vio, se levantó con rapidez y preguntó con tono burlón. ¿Y bien? Daniel no respondió de inmediato. Se acercó con la espalda recta y la mirada firme. Me ofrecieron una oportunidad de prácticas. Elena frunció el ceño. ¿Prácticas? ¿Eso lograste? ¿Eso te parece una oferta real? Sí, dijo con firmeza. Para mí lo es. Ella soltó una risa irónica. No tienes idea de en lo que te estás metiendo. ¿Sabes todo lo que vas a dejar botado en la casa? ¿Quién va a ayudar a los niños? ¿Quién va a cocinar, limpiar, mantener el orden? ¿Por qué no esperes que yo lo haga? No lo espero, respondió Daniel sin mirarla. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Luego su voz cambió.
Ya no sonaba burlona, sino más fría. Vas a ver. No duras ni una semana. Cuando estés llorando de cansancio, cuando se te queme la cena y no sepas ni cómo organizarte, vas a venir corriendo a pedirme que pare esto. No lo creo, dijo él con serenidad. Subieron al coche. El trayecto de vuelta fue en silencio. Elena no dijo ni una palabra más, solo apretaba el volante con fuerza, como conteniendo algo que no sabía cómo sacar. Daniel miraba por la ventana, sabiendo que ya había cruzado una línea. No había vuelta atrás. Esa noche, Elena estuvo más callada que de costumbre. Durante la cena apenas habló con los niños. Daniel les explicó con cuidado que empezaría unas prácticas en una empresa, que tendría que reorganizar muchas cosas, pero que seguiría estando ahí para ellos. ¿Ya no vas a venir a recogerme a la escuela?, preguntó Ana, su hija menor. Daniel le explicó que habría cambios, pero que siempre podrían contar con él. ¿Estás feliz, papá?, preguntó Mateo, con los ojos bien abiertos. Daniel sonrió. Sí, hijo. Estoy muy feliz. Cuando los niños se durmieron, Daniel preparó todo para el día siguiente: ropa, desayuno, mochilas. Luego se sentó en el comedor a repasar los papeles que le habían dado en la entrevista. Eran instrucciones básicas sobre sus tareas: asistir a la coordinadora del área administrativa, manejar agendas, organizar documentos internos. Nada que no pudiera aprender. Nada que le diera miedo, al menos, no comparado con lo que ya había vivido. Elena apareció en la sala sin que él la notara. Se recargó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. ¿Así que de verdad vas a hacerlo?, preguntó. Sí. Y si no funciona, lo intentaré hasta que funcione. Ella lo miró con algo parecido al desprecio, pero también con sorpresa. Como si el hombre que tenía delante ya no fuera el mismo que llevaba años moldeando a su antojo. Te vas a arrepentir, Daniel. Lo sabes, ¿no? Él la miró directamente. No me arrepiento de intentar ser feliz. Lo que me duele es haber esperado tanto. Elena apretó la mandíbula, se dio la vuelta y se fue a dormir sin decir más. Pero Daniel se quedó despierto un rato más, observando las hojas con instrucciones y sintiendo que algo dentro de él, después de años en silencio, por fin empezaba a despertar. No era rabia. No era venganza. Era dignidad. Y no pensaba soltarla nunca más. El primer día en Grupo Geraisen no fue como lo había imaginado. No hubo discursos de bienvenida ni sonrisas alentadoras. Solo una tarjeta de acceso, una computadora vieja asignada y una silla que rechinaba al moverse. El área administrativa era un conjunto de escritorios grises con divisiones bajas. Todo allí se movía con rapidez, como una maquinaria precisa en la que nadie tenía tiempo de perder ni de explicar mucho. Su tutora asignada era una mujer de unos 40 años llamada Miriam. Seria, directa, sin rodeos. Lo recibió con un apretón de manos breve y lo condujo hasta su espacio. Aquí vas a aprender lo básico: registrar facturas, archivar contratos, programar citas, dar seguimiento a pagos pendientes. Hizo una pausa. No es glamoroso, pero es el corazón de todo. Dijo eso sin mirarlo mucho. Pero Daniel no necesitaba más. Por primera vez, no lo miraban como el esposo de alguien, ni como un simple padre, ni como un hombre que no supo proveer. Era solo él. Con sus manos, con sus ganas. Y con su esperanza de empezar una vida distinta. Daniel asintió. No esperaba elogios ni reconocimiento. Solo quería comenzar. Durante las primeras horas en la oficina se sintió torpe. Olvidaba contraseñas, confundía nombres de archivos y el sistema de gestión le parecía un laberinto digital sin lógica. Cuando al fin creyó que había terminado correctamente una tabla de seguimiento, Miriam, su tutora, la corrigió sin rodeos. Esto no está mal, pero le falta orden. Aprende a revisar antes de entregar. Aquí no hay espacio para errores tontos. La crítica le dolió, pero la aceptó. Daniel no estaba acostumbrado a ese tipo de presión. En casa, su desempeño no se medía por hojas de cálculo, sino por ropa limpia, loncheras listas y cenas servidas a tiempo. Aquello era otro mundo. Y aunque al principio se sintió desbordado, algo dentro de él empezó a responder al reto.
No quería que lo mantuvieran por lástima. Quería ganarse su lugar. Esa noche llegó a casa pasadas las 7. Los niños ya estaban en pijama y la televisión encendida. Elena ni siquiera volteó a verlo cuando entró. «Llegas tarde», comentó sin levantar la vista del celular. «Salí a mi hora». «El tráfico estaba pesado», respondió Daniel, dejando su bolso con cuidado sobre el sillón. «Claro, seguro fue el tráfico». «No se te vaya a hacer costumbre», añadió con una sonrisa sarcástica. Daniel respiró profundo y fue directo a ver a los niños. Emiliano se lanzó sobre él con entusiasmo. «Papá, ¿cómo te fue? ¿Tuviste oficina con computadora?» «Sí, mi amor», respondió Daniel, abrazándolo. «Y me dieron una». Sofía lo miró con los ojos brillantes. «¿Vas a ser jefe?» «Todavía no. Pero estoy aprendiendo». Cenaron juntos, aunque Elena apenas probó la comida. No dijo nada, pero su expresión bastaba para enviar el mensaje: no estaba contenta con los cambios. En los días siguientes, la rutina de Daniel cambió por completo. Se levantaba antes que nadie, preparaba el desayuno, organizaba mochilas y dejaba instrucciones precisas sobre qué debían comer y a qué hora. Luego salía rumbo al trabajo con una mezcla de ansiedad y entusiasmo que no recordaba haber sentido desde sus años universitarios. En la empresa empezó a conocer a otras compañeras. Algunas eran amables, otras indiferentes, pero ninguna lo trataba con desdén. A los pocos días, comenzó a ganar confianza. Aprendía rápido, se anticipaba a los problemas y era meticuloso con los detalles. Miriam, que al principio parecía impenetrable, comenzó a delegarle tareas más complejas. «Tienes buena cabeza para esto», le dijo una mañana, casi sin querer. Ese comentario breve pero sincero fue como un premio inesperado. Daniel lo atesoró en silencio. Pero el precio del cambio no se limitaba a las largas horas o al esfuerzo mental. En casa, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Elena no protestaba directamente, pero usaba el sarcasmo como un cuchillo afilado. «¿Y ahora qué? ¿Te vas a comprar un maletín ejecutivo?», decía mientras lo observaba alistarse frente al espejo. «¿Ya te avisaron para qué día es tu primer aumento? Seguro en 2 semanas ya eres gerente. No te vayas a cansar de ser padre, ¿eh? A ver si no se te olvida que tienes hijos». Daniel intentaba no responder. Le dolía, sí, pero se aferraba al cambio como quien se cuelga de una cuerda que lo salva del naufragio. En los silencios entre palabra y palabra, entre cada golpe emocional y gesto de desprecio, él crecía. Despacio, pero con firmeza. Una tarde llegó con una carpeta de documentos que había organizado para un informe trimestral. Miriam la vio con atención y luego lo llevó a la oficina de la subdirectora de operaciones. «Daniel preparó este informe sin que nadie se lo pidiera», explicó. Revisó las cifras de los últimos 3 meses y las organizó por departamentos. «Es más claro que el que mandó el área de finanzas». La subdirectora, una mujer de semblante serio, hojeó el informe. «¿Tú hiciste esto?». «Sí, señora. Solo tomé los datos del sistema y los ordené por flujo de egresos. Me pareció que así se entendía mejor». «¿Tienes experiencia con esto?». «No formal, pero llevo años haciendo presupuestos en casa. Me gusta encontrar patrones en los números». La mujer asintió. «Lo vamos a usar en la próxima reunión de junta». «Bien hecho». Daniel salió de esa oficina temblando. No de miedo, sino de emoción. En la oficina nadie lo celebró. Nadie aplaudió. Pero para él, ese momento fue inmenso. Por primera vez en mucho tiempo, alguien valoraba su inteligencia. No su sacrificio. No su esfuerzo silencioso. Su mente. Pero esa misma noche, al llegar a casa, la realidad lo esperaba como un muro helado. La comida estaba sin calentar. Los niños lo habían esperado para cenar. «Mamá no quiso prender la estufa», dijo Emiliano bajando la mirada. Daniel fue directo a la cocina. Calentó la comida apretando la mandíbula. Sirvió los platos con rapidez. No dijo nada. Nada. Pero la rabia le quemaba por dentro. Elena entró a la cocina mientras él servía.
Ah, ya llegó el señor ejecutivo. ¿Que se siente ser indispensable allá pero un estorbo aquí? Él no respondió. No podía. Tenía miedo de que, si abría la boca, todo lo que había contenido por años saliera de golpe. Durante las semanas siguientes, el patrón se repitió. Cada logro en la oficina era castigado en casa con más frialdad, con más desdén. Daniel lo sabía, pero también empezaba a entender algo, eso no era culpa suya. Era el miedo de Elena disfrazado de sarcasmo, su inseguridad disfrazada de control. Los niños empezaron a notarlo también. Cada vez que él salía, Sofía lo abrazaba más fuerte. Emiliano lo observaba con una mezcla de orgullo y confusión. Papá, ¿estás cambiando? ¿Por qué lo preguntas? Porque ya no te dejas tanto. Daniel lo abrazó sin responder. En efecto, algo había cambiado. Algo profundo. Algo que ya no tenía vuelta atrás. Una noche, mientras Daniel revisaba un informe en su computadora, Elena se paró detrás de él sin que lo notara. ¿Eso también es parte de tu práctica? Preguntó con desprecio. Sí. Quiero que todo esté listo para mañana. Te estás obsesionando. Estoy comprometido, corrigió él sin levantar la vista. Te apuesto a que todo esto es un juego. En cuanto te canses o cometas un error, te van a echar, y vas a volver aquí con la cola entre las patas. Puede ser, dijo Daniel, finalmente mirándola. Pero prefiero que me corran por intentarlo, a quedarme aquí sentado esperando tu permiso para vivir. Elena se quedó en silencio. Luego se dio la vuelta y se fue a dormir. Esa noche no hubo gritos ni discusiones. Solo el silencio de alguien que comenzaba a darse cuenta de que estaba perdiendo el control. Daniel, en cambio, dormía cada vez más tranquilo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que estaba avanzando, paso a paso, día con día. El precio del cambio era alto, la culpa, la presión, la tensión en casa. Pero por primera vez, Daniel tenía algo que valía más que la comodidad, dignidad. Y no pensaba soltarla por nada. El ruido del teclado se había vuelto música para Daniel. En cuestión de semanas, su lugar en la oficina pasó de ser el practicante, a ser la persona a la que otros empezaban a preguntar cosas. Conocía los procesos, los nombres, los accesos, incluso las rutas de los mensajeros. No por tener un puesto alto, sino porque escuchaba, observaba y recordaba. Isabela, que siempre había sido exigente pero justa, comenzó a incluirlo en reuniones internas. Primero solo como observador, y después como apoyo directo. Le encargaba tareas que no eran propias de un practicante, recopilar información sensible, hacer reportes detallados, dar seguimiento a correos urgentes. La CEO no lo decía con palabras, pero sus acciones hablaban, confiaba en él. Un martes por la mañana, justo después de una reunión estratégica del área de innovación, Isabela lo llamó a su oficina. Daniel pensó que quizá había cometido un error. Se sentó con las manos sobre las rodillas, expectante. Quiero que participes en un proyecto nuevo que estamos por lanzar, dijo Isabela, mientras cerraba su laptop. Es confidencial, así que solo lo manejaremos un grupo reducido. Se trata de un sistema interno para mejorar la gestión del talento en la empresa, evaluaciones justas, rutas de ascenso claras, todo basado en desempeño y no en influencias. Daniel frunció el ceño, interesado. ¿Y yo qué haría ahí? Justo eso. No quiero a los mismos de siempre diseñando esto. Quiero a alguien que sepa ver lo que otros no ven. Tú tienes esa mirada. Detectas patrones, entiendes a las personas y no te nublas por la jerarquía. Daniel dudó un segundo. Pero yo solo soy un practicante. Y eso no dice nada sobre tu capacidad. A partir de hoy colaboras directamente conmigo en esto. No hubo aplausos ni anuncio oficial. Solo una nueva carpeta compartida en su correo, una agenda saturada y la sensación de estar cruzando otro umbral. En silencio, Daniel regresó a su lugar de trabajo con el pecho lleno de algo que ya no era miedo, sino compromiso. Lo que no esperaba era que, al integrarse a ese nuevo proyecto, también comenzaría a descubrir aliados que no imaginaba. Primero fue David, un diseñador gráfico que llevaba 5 años en la empresa y que era conocido por no hablar mucho con nadie. Fue Daniel quien lo defendió en una reunión cuando un jefe le cuestionó una propuesta que en realidad no había entendido,
Yo leí la propuesta de David, intervino Daniel. Está sustentada en los datos del último estudio de UX. No fue improvisada. David no dijo nada ese día, pero al salir del trabajo le dejó. Gracias por no quedarte callado. Cuenta conmigo. Después fue Roberta, del área de soporte técnico, quien lo ayudó con unos accesos cuando vio que Daniel intentaba resolver un error de sistema sin saber a quién acudir. Y luego fue Julián, de recursos humanos, quien empezó a pasarle documentos clave antes de que se los pidieran. Ninguno lo hacía por quedar bien. Lo hacían porque veían que Daniel no era uno más, era alguien que se había ganado un lugar sin pedirlo. Mientras tanto, en casa, la atmósfera se espesaba cada día más. Elena había dejado de cenar con la familia, se encerraba en el cuarto apenas llegaba del trabajo o, peor, se quedaba afuera hasta tarde sin avisar. Cuando regresaba, su aliento olía cada vez más seguido a alcohol. Daniel la escuchaba tropezar con los muebles, dejar caer las llaves 2 veces antes de acertar en la cerradura. Ya no se molestaba en encubrirla frente a los niños. Ellos lo notaban. Lo sentían. Una noche, mientras Daniel revisaba documentos en la cocina, Elena entró sin decir nada. Se dejó caer en una silla, con los ojos rojos y el rostro desencajado. Perdí antigüedad, murmuró. Daniel la miró. Ella seguía sin levantar la vista. Dijeron que mi propuesta estaba pasada de moda. Que ya no entienden cómo pienso. Que mejor iban a trabajar con alguien más joven, más dinámico. No era una confesión. Era una herida abierta que apenas se atrevía a nombrar. Daniel cerró su laptop y la observó. Sin juzgarla. Sin consolarla. Por primera vez la vio vulnerable sin sentirse débil. Lo siento, dijo con honestidad. Elena se frotó la cara con ambas manos, luego lo miró por fin. ¿Y tú? ¿Cómo te va con tu proyecto secreto? No es secreto. Solo es trabajo. ¿No te da miedo que te usen y después te desechen? Sí. Pero me daría más miedo no intentarlo. Elena se rió sin humor. Estás cambiando tanto que ya no sé quién eres. Soy el mismo. Solo que ahora me veo. Ella se levantó y salió de la cocina sin decir más. Pero su sombra ya no lo alcanzaba como antes. Al día siguiente, Daniel presentó una propuesta de flujo interno ante 3 directivos del área operativa. Isabela no intervino, solo lo dejó hablar. Daniel expuso con seguridad, con gráficas simples y un lenguaje directo. Al terminar, uno de los directivos, el mismo que había ignorado su presencia semanas antes, asintió en silencio y dijo: No había pensado en eso. Buen punto. La frase, corta y sin florituras, era todo lo que necesitaba. Afuera, en el pasillo, Isabela se acercó. Buen trabajo. ¿Te das cuenta de lo que estás logrando a veces? A veces, dijo Daniel, sonriendo con discreción. A veces todavía me cuesta creerlo. Creerlo es parte del trabajo, respondió Isabela antes de alejarse. Esa noche, al llegar a casa, los niños lo esperaban con una hoja de papel sobre la mesa. Es para ti, papá, dijo Sofía. Daniel la tomó y leyó. Eres el mejor papá con trabajo del mundo. Te amamos. Emiliano y Sofía. Él los abrazó con fuerza. Era un mensaje sencillo, hecho con plumones y manchones, pero para Daniel tenía más valor que cualquier reconocimiento. Después de acostarlos, se sentó frente a la computadora y abrió un documento en blanco. Era la propuesta completa del proyecto que estaba desarrollando con Isabela. Aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez sentía que podía con todo. Mientras escribía, recordó las palabras de Elena, y cómo lo había acusado de volverse irreconocible. Tal vez tenía razón. Tal vez sí estaba cambiando. Pero no era algo que lamentara. Era algo que por fin comenzaba a celebrar. Porque en ese proceso estaba empezando a encontrar al hombre que había callado durante años. Y ese hombre tenía mucho por decir. Las luces del salón de eventos de Grupo Geraisen eran tenues, pero elegantes. La música ambiental flotaba como un susurro entre las conversaciones, y las copas de vino brillaban bajo los candelabros modernos que colgaban del techo. La celebración era por el lanzamiento exitoso del nuevo sistema interno de gestión.
Aquel proyecto que, sin haberlo planeado, se había convertido en el motor de transformación de Daniel. Llevaba un traje sencillo pero elegante, azul oscuro, con el cabello bien peinado y unos zapatos prestados que un compañero le había ofrecido con cariño. No quería llamar la atención, pero tampoco pretendía esconderse. Sabía que había trabajado duro por estar ahí. Isabela lo presentó ante los presentes como parte fundamental del equipo que hizo posible el proyecto. Las palabras no fueron grandilocuentes, pero cargaban peso. Daniel nos recordó que a veces el talento no está donde los currículums brillan, sino donde las ganas de aprender y la disciplina se encuentran, dijo Leo levantando su copa en señal de respeto. Los aplausos no fueron estruendosos, pero sí sinceros. Martín sintió que las miradas ya no eran de duda ni condescendencia, eran de reconocimiento, de aceptación. Entre la gente, Daniela, Miriam, Roberto y otros compañeros le sonreían. Algunos levantaron discretamente su copa hacia él. Incluso uno de los jefes más escépticos se acercó a felicitarlo con una palmada en el hombro. Martín, sin saber bien cómo reaccionar, solo sonreía y agradecía. Entonces, mientras conversaba con Julie cerca de la barra de bebidas, sintió que el aire del salón cambiaba, como si una nube espesa hubiera entrado por las puertas principales. Volteó, y ahí estaba ella. Estelle. Vestía uno de sus trajes llamativos, con el maquillaje excesivo, el rostro rojo, de rabia, o alcohol, o de ambas cosas. Su presencia era como un error de diseño en un sitio perfecto. Martín lo sintió incluso antes de verla. Era como si una sombra se colara por debajo de la piel. Estela caminó entre los presentes con paso firme, ignorando las miradas. No pidió permiso ni saludó a nadie. Fue directa hacia él. ¿Qué clase de padre se larga de la casa para emborracharse con desconocidos mientras sus hijos están solos? Soltó en voz alta, sin preámbulos. El murmullo en la sala se detuvo. La música pareció desaparecer. Todos voltearon. Martín se quedó inmóvil. Su primer impulso fue encogerse, hacerse pequeño. Pero algo dentro de él, algo que ya no era nuevo, algo que llevaba tiempo creciendo, se negó. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó con voz clara, sin titubear. Vengo por ti, dijo ella. Ya fue suficiente. Ya te divertiste. Ahora te toca volver a casa. Ya hiciste tu berrinche. Es hora de que pongas los pies en la tierra. Martín la miró de frente. Todos los ojos estaban sobre él, pero no sintió vergüenza. Sintió calma. Yo no soy un niño. No hice ningún berrinche, dijo con tono sereno. Hice lo que tenía que hacer. Lo que siempre tuve miedo de hacer, empezar de nuevo. Estela apretó los puños. Estás tirando todo por la borda. El hogar que tenías. La estabilidad de tus hijos. Por un capricho profesional. No es un capricho. Es mi vida. Algo que tú creías tener derecho a decidir. La tensión era palpable. Algunos empleados intentaban alejarse discretamente, pero la mayoría permanecía expectante. Daniela se acercó, poniéndose un paso atrás de Martín, como quien acompaña sin intervenir. ¿Y ahora qué? Insistió Estela, ¿vas a fingir que esto es una película de superación? ¿Que eres el gran héroe que escapó de la bruja malvada? No tengo que fingir nada, dijo Martín. No estoy huyendo de ti. Estoy regresando a mí. Ese hombre que tú apagaste durante años, ese que te cuidó, que crió a tus hijos, que se tragó las palabras por no hacerte enojar, ya no existe. Y aunque te cueste aceptarlo, no te debo nada. Un silencio abrumador llenó el espacio entre ellos. Estela abrió la boca, pero no logró articular nada. Isabela, que había observado todo desde unos metros, se acercó con paso firme. Este es un evento privado, dijo con firmeza. No puedes irrumpir aquí y agredir a uno de mis colaboradores. Te voy a pedir que te retires, señora Rivas. ¿Tú crees que me vas a decir a mí? No estoy preguntando, la interrumpió ella. Estoy dando una orden. O sales por tu cuenta, o llamaré a seguridad. Estela la miró como si apenas entendiera lo que estaba ocurriendo. Luego volvió a ver a Martín, esperando quizá una señal de arrepentimiento.
Pero lo único que encontró fue una mirada firme, inquebrantable. Era como si por fin entendiera que Martín ya no le pertenecía. Porque nunca le perteneció. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió del salón. La música volvió a sonar lentamente, como si nada hubiera pasado. Pero todos sabían que algo había cambiado. Martín se quedó de pie unos segundos. Respiraba con profundidad, como quien acaba de salir de un túnel largo y oscuro. Luego Isabela le puso una mano en el hombro. ¿Estás bien? Martín asintió. Sí. Mejor que nunca. Daniela le ofreció otra copa de vino. Roberto regresó con una servilleta, como si pudiera con eso limpiar el aire. Todos lo rodeaban discretamente, como si supieran que acababan de ser testigos de algo importante. No solo de una escena, sino de una transformación. Esa noche, al volver a casa, Martín encontró a sus hijos dormidos. Los arropó con cuidado. Se sentó en el borde de la cama de Sofía y la miró dormir. No necesitaba explicaciones. No esa noche. Los había protegido. Pero, más importante aún, se había protegido a sí mismo. Encendió una pequeña lámpara y tomó su libreta. Escribió una sola línea, antes de irse a dormir: hoy nadie me salvó, me salvé solo. El silencio en casa se volvió diferente. Ya no era ese eco tenso y apagado que se sentía cuando Estela estaba ausente, pero su sombra lo llenaba todo. Ahora era un silencio nuevo, más real, más claro. Martín se despertaba con el ruido del despertador y no con el temor a la reacción de alguien más. Sus días comenzaban sin sobresaltos, aunque el peso de las decisiones que había tomado seguía sobre sus hombros. 2 semanas después de la confrontación en el evento de la empresa, Martín presentó la demanda de divorcio. Lo hizo sin ceremonia, sin avisar, sin esperar un último intento de reconciliación. Su abogado, un hombre joven y directo, le explicó todo con claridad. El proceso tomaría tiempo. Habría que negociar custodia, bienes, visitas. Pero Martín no buscaba pelea, solo quería libertad. Lo demás lo iría resolviendo paso a paso. Al llegar la notificación a manos de Estela, no hubo gritos, no hubo súplicas. Solo una llamada fría, seca. Así que vas en serio. Siempre fui en serio. Lo que pasa es que tú nunca me escuchaste. Ella colgó sin decir más. Desde entonces comenzó la etapa más dura, pero también la más clara de su vida. La casa, que antes parecía una prisión emocional, se transformó en un terreno desconocido por conquistar. Las tareas se multiplicaban, al trabajo se le sumaban las compras, la limpieza, los trámites escolares, el manejo de cuentas y el acompañamiento emocional de 2 hijos que intentaban entender por qué su mamá ya no dormía allí. Las primeras semanas fueron agotadoras. Martín llegaba a casa con los pies hinchados, la espalda tensa y la mente al borde del colapso. Había noches en que lloraba en el baño, sin hacer ruido, porque no quería preocupar a Emiliano ni a Sofía. Pero cada lágrima se volvía menos amarga. No lloraba por lo perdido, sino por lo nuevo que aún no sabía cómo manejar. Isabela, que no acostumbraba a involucrarse en asuntos personales, le dio un permiso flexible por las tardes durante el primer mes. No lo ofreció como un favor, sino como una estrategia de cuidado inteligente. Martín lo agradeció en silencio, sabiendo que aquel pequeño margen de maniobra le estaba salvando la salud mental. Poco a poco, la rutina tomó forma. Los niños aprendieron a organizar su ropa, a preparar cosas simples, a dejar los platos en su lugar. Martín implementó una tabla de tareas con colores, premios simbólicos y tiempos compartidos. No era perfecta, pero funcionaba. No porque fuera estricta, sino porque todos entendían que el trabajo era de equipo. En la empresa, su desempeño seguía en ascenso. La implementación del sistema de gestión que había ayudado a diseñar se convirtió en un caso de éxito, replicado en otras áreas. Martín no solo cumplía con los objetivos, los superaba. Detectaba errores antes de que explotaran. Mantenía la moral alta y sabía cómo traducir las demandas técnicas a un lenguaje accesible para todos. Isabela lo llamó a su oficina un miércoles por la tarde. Vamos a hacer algunos cambios, dijo mientras revisaba un archivo. A partir del próximo mes, dejarás de ser parte del equipo operativo. Vas a coordinar el área de gestión interna.
Ya está aprobado por dirección general. Martín la miró sin entender del todo. ¿Coordinar? ¿Yo? Sí, formalmente. Con aumento. Con personal a tu cargo. Con decisiones propias. Esto no es una prueba, es un reconocimiento. ¿Y Miriam? Ella misma me recomendó tu nombre. Dijo que nadie más entiende tan bien cómo se mueve esta oficina desde dentro. Martín sintió un hormigueo en el estómago. No era miedo, era vértigo. Como estar en la cima de una montaña después de haber escalado con las uñas. Ese día, al llegar a casa, preparó espaguetis con albóndigas. Emiliano y Sofía aplaudieron cuando se los sirvió. ¿Qué celebramos, papá? Hoy me ascendieron. ¿Eres jefe? Gritó Sofía emocionada. Un poco, sí. Se abrazaron todos. No fue una fiesta, pero fue una noche que Martín nunca olvidaría. En las semanas que siguieron, se convirtió, sin buscarlo, en una especie de referente dentro de la empresa. Compañeros nuevos pedían hablar con él. Algunos lloraban en su oficina, otros buscaban consejo. Martín no tenía todas las respuestas, pero sabía escuchar. Y, más importante aún, sabía no juzgar. Les decía que él también había sentido miedo. Que él también había pensado que no valía. Pero que la vida se trata, muchas veces, de desobedecer al miedo. Un viernes por la tarde, mientras recogía a los niños de la escuela, vio a Estela esperándolo afuera del portón. Había bajado de peso. Su blusa estaba arrugada, no llevaba maquillaje. Él se detuvo, pero no retrocedió. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Si es frente a los niños, no. Si es por ¿algo urgente? Dímelo aquí. Solo quiero que me escuches un momento. Después de dejar a los niños, Martín asintió. Al llegar a casa, preparó algo rápido de comer, dejó a Emiliano y Sofía viendo una película y salió a hablar con Estela en la banqueta. Perdí el trabajo, dijo ella sin rodeos. No por ti. Por mí. Ya no sé tratar con la gente. Me volví una persona que nadie aguanta, ni yo misma. Martín cruzó los brazos. ¿Y qué esperas de mí? Nada. No vengo a pedir que volvamos. Sé que te perdí. Lo sé de verdad. Solo quería verte, ver en quién te has convertido. Él respiró hondo. ¿Y qué ves? A alguien que ya no me necesita. Y me doy cuenta de que eso no está mal, es justo. Martín la observó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo ni rabia, solo una distancia real. Como quien recuerda un sueño que antes dolía, pero ya no. Lo único que te pido es que no me alejes de los niños, continuó ella. Estoy yendo a terapia. Estoy tratando de entender todo. Sé que llegué tarde, pero quiero hacer las cosas bien, aunque sea desde este lado. Eso dependerá de ti, Estela. No de mí. ¿Me odias? No, pero tampoco te admiro. Y eso fue lo que mató nuestro amor. Ella asintió con la cabeza gacha. Después se fue, sin decir más. Esa noche, Martín se sentó frente a su libreta y escribió. Renacer duele, pero también te devuelve la piel que otros te habían quitado. Al día siguiente recibió una invitación por correo. El Comité de Liderazgo Masculino de Grupo Geraisen quería que diera una charla interna sobre su experiencia. No lo pensó demasiado. Dijo que sí. Sabía que no era perfecto, que seguía aprendiendo, que aún había días duros y preguntas sin respuesta. Pero también sabía que su historia podía ayudar a otros a dar su primer paso, a cruzar su propio abismo, a entender que florecer no es traicionar a nadie, es simplemente volver a ser. Las sillas del auditorio estaban casi todas ocupadas. Había hombres de distintas edades, empleados de diferentes departamentos de Grupo Geraisen. Algunos con libretas en mano, otros con los brazos cruzados, expectantes. Unos habían llegado por invitación directa, otros por curiosidad. En el escenario, bajo un foco discreto, una tarima modesta y un atril con micrófono esperaban a Martín, que aún estaba tras bambalinas, respirando hondo. No era la primera vez que hablaba en público desde que asumió su nuevo puesto, pero esta vez era diferente.
No se trataba de números ni de procesos, se trataba de contar una historia que, aunque era suya, también era de muchos otros. La suya solo era una voz, pero sabía que si se atrevía a decirla en voz alta, quizás otra también lo haría. Cuando su nombre fue anunciado, los aplausos fueron suaves pero cálidos. Martín caminó con paso seguro hasta el centro del escenario. No traía discursos escritos, ni diapositivas, ni una presentación ensayada. Solo tenía la verdad. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Herrera y hace un año estaba limpiando mi casa mientras escuchaba entrevistas laborales a lo lejos, soñando con volver a ser parte del mundo profesional. Pero antes de hablar de eso, quiero hablar de una palabra que todos hemos escuchado y que muchos, en silencio, hemos experimentado: miedo. Una pausa. La sala entera se quedó quieta. Miedo a no ser suficientes. Miedo a quedarnos solos. Miedo a equivocarnos, a molestar, a fracasar. Yo viví muchos años con ese miedo. Me lo disfrazaron de amor, de protección, de así es la vida. Y me lo creí. Porque el miedo también se hereda. Varias cabezas asintieron. Algunas bajaron la mirada. Martín continuó, con voz firme, sin temblar. Durante años creí que había que pedir permiso para existir. Para opinar. Para tener tiempo para uno. Para soñar. Me convencí de que ser padre significaba renunciar a mí, y que si me quejaba, era desagradecido. Pero un día, muy cansado, muy roto, muy callado, me di cuenta de que no era libre. Y entonces tomé una decisión. No fue un grito. No fue una pelea. Fue una pequeña acción, mandar un currículum, a escondidas, temblando. Pero fue suficiente. En la penumbra de la sala se escuchaba la respiración atenta de los presentes. A partir de ahí todo cambió. Lentamente. Dolorosamente. Perdí cosas. Dejé personas atrás. Aprendí a estar solo. Y en el proceso, me encontré. Hubo un silencio profundo. Martín respiró y bajó la vista un momento. No estoy aquí para decirles que todo será fácil. No lo fue. No lo es. Pero sí puedo decirles esto: cada paso que das hacia ti vale más que toda una vida caminando en círculos para otros. Los aplausos fueron espontáneos, fuertes, sinceros. Martín bajó del escenario. Con el corazón latiendo con fuerza, pero tranquilo, Martín había dicho lo que tenía que decir. No necesitaba nada más. Días después, mientras salía del trabajo, vio a Estela esperándolo fuera del edificio. No traía traje ni esa postura arrogante que solía usar como armadura. Vestía casual, con los hombros ligeramente encorvados. Se acercó con respeto, sin invadir su espacio. ¿Tienes un momento? Martín dudó, pero asintió. Caminaron hasta un parque cercano y se sentaron en una banca. Vine a decirte algo, dijo ella. No a pedir nada. Él esperó sin prisa. Estoy yendo a terapia. Llevo 5 meses. Al principio no entendía nada. Luego empecé a ver cosas, a reconocer lo que fui, lo que hice contigo. Y me duele mucho. Me da vergüenza. No lo digo para que me perdones, sino porque necesitaba decirlo en voz alta. Martín la miró con atención. Ya no había rabia en él, ni compasión. Solo claridad. Me alegra que estés tomando ese camino. Por ti, por los niños, por lo que viene. He tratado de acercarme a Emiliano y a Sofía sin forzarlos. A veces me hablan, a veces no. Pero no los culpo. Ellos tienen su proceso, como tú, como yo. Te ves diferente, dijo ella, bajando la mirada. Porque soy diferente. Porque ahora ya no me callo, ya no me adapto, ya no me doblo para que otros estén cómodos. ¿Crees que algún día puedas? No la interrumpió con dureza, sino con amabilidad. No desde ese lugar. Lo nuestro terminó. No con odio, no con venganza. Pero terminó. Hoy soy un hombre que se pertenece. Y no pienso volver a ser otra cosa. Ella asintió sin discutir. Y por primera vez, Martín vio algo en sus ojos que nunca había visto: aceptación.
Volvió a casa con una sensación extraña. No de triunfo ni de alivio. Era más parecido a cerrar un libro que se leyó muchas veces, uno que se conocía de memoria, pero que por fin dejaba de doler. Esa noche escribió una última línea en su libreta, esa donde había registrado sus emociones durante todo el proceso. No necesitas que alguien crea en ti para comenzar. Solo necesitas dejar de pedir permiso para creer en ti mismo. Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en pausa. No porque el mundo se haya detenido, sino porque algo dentro de ti ha sido silenciado. A veces, sin darnos cuenta, entregamos nuestras decisiones, nuestros deseos, incluso nuestra identidad a otros. A un entorno que nos dice cómo debemos comportarnos. A una relación que exige obediencia disfrazada de cariño. A una rutina que se vuelve una jaula disfrazada de estabilidad. La historia de Martín Herrera no es solo la historia de un hombre que se libera de una relación tóxica. Es la historia de muchos que, aún sin gritar, aún sin huir, han comenzado a despertar. Martín no se rebeló de un día para otro. No dio portazos ni armó maletas bajo la lluvia. Su transformación fue como el brote de una planta que atraviesa la tierra en silencio. Sin aplausos. Sin testigos. Todo comenzó con una idea pequeña. Que tenía derecho a intentarlo. No a triunfar. No a ser perfecto. Solo a intentarlo. Y esa idea fue suficiente para cambiarlo todo. Durante años él creyó que su lugar era el que le habían asignado. El rincón del sacrificio. Del cuidado silencioso. Del amor incondicional que se da sin preguntar si también se recibe. Pero algo cambió el día que entendió que no era egoísta por querer más. Que no era mal padre por pensar en sí mismo. Que no estaba traicionando a nadie al buscar una vida propia. Vivimos en una sociedad que aplaude el éxito, pero pocas veces reconoce el valor de sobrevivir en lo cotidiano. Se celebra al emprendedor que arriesga, al atleta que gana, al artista que brilla. Pero no siempre se reconoce al hombre que sigue de pie después de años de invalidación emocional. Al padre que se reconstruye sin dejar de cuidar. Al trabajador que empieza desde abajo mientras carga con culpas heredadas, con juicios ajenos, con el miedo de fallar. Martín nos enseña que la resiliencia no siempre se ve como fuerza. A veces se ve como duda. Como temblores en las manos mientras hablas en voz alta por primera vez. Como lágrimas que se aguantan para no preocupar a los hijos. Como decisiones difíciles tomadas en soledad. Pero eso también es valentía. Quizá es la forma más pura de valentía. La que no busca reconocimiento, sino libertad. El proceso de Martín también revela una verdad incómoda. Que muchos de los obstáculos no están afuera, sino dentro de nosotros. Las voces que nos dicen que no podemos, que no debemos, que no valemos. No siempre vienen de otros. A veces esas voces que nos frenan no vienen de otros, son ecos que hemos adoptado como propios. Romper con eso exige algo más que coraje, exige compasión hacia uno mismo. Porque para sanar no basta con alejarse de quien te hizo daño. También es necesario dejar de repetir ese daño dentro de ti. Una de las lecciones más poderosas de esta historia es que no necesitas la validación de nadie para comenzar. Álvaro no esperó a que alguien le dijera si puedes para levantarse. Al contrario, lo hizo rodeado de dudas, de burlas, de amenazas disfrazadas de preocupación. Pero dio ese primer paso, y eso fue suficiente para abrir un nuevo camino. Uno lleno de retos, sí, pero también de posibilidades. De aliados inesperados. De respeto. De dignidad. La relación con Valeria no terminó con venganza. No hubo una humillación pública de ella, ni una escena de triunfo ruidoso. Porque la verdadera victoria de Álvaro no fue verla caer, sino dejar de necesitar que ella cambiara para que él pudiera vivir en paz. Su paz no dependía de ella. Aprendió a no odiarla, pero tampoco a justificarla. Entendió que no todos los vínculos se reparan, que a veces la sanación se encuentra en la distancia. La justicia no siempre se manifiesta como castigo. A veces se presenta como evolución. Y luego están sus hijos. Ellos no solo fueron testigos del conflicto, también lo fueron del ejemplo. Vieron a un padre que eligió la verdad en lugar de las apariencias. Que no fingió tener una familia perfecta, sino que construyó una nueva, real, con lo que había. Ellos crecerán.
Y cuando enfrenten sus propios silencios, recordarán al hombre que un día dijo hasta aquí. Esa será su herencia. Álvaro también demuestra que el crecimiento profesional no está reservado a quienes tienen todos los caminos abiertos, que el talento habita en quienes han aprendido a sostener la vida con recursos limitados, con creatividad invisible, con un sentido de responsabilidad que no entra en un currículum. Y que cuando un hombre es escuchado, valorado y respetado, puede convertirse no solo en un pilar de una empresa, sino de toda una comunidad. Hoy Álvaro coordina un equipo, acompaña a otros hombres y mujeres, cuida de sus hijos y camina con la frente en alto. No porque todo esté resuelto, no porque no tenga miedo, sino porque ya no necesita pedir permiso para creer en sí mismo. Porque entendió que el amor no se ruega, que la dignidad no se negocia y que la libertad no se posterga. Quizá tú, que estás leyendo esto, también has sentido ese miedo. También has sentido que tu voz no tiene espacio. Que tus sueños son demasiado pequeños, o demasiado grandes. Que ya es tarde para empezar. Pero no lo es. Nunca lo es. Mientras estés vivo, mientras conserves un pensamiento tuyo, una emoción que aún no ha sido apagada, una idea que sigue picándote por dentro, hay algo en ti que merece ser escuchado. Y si algún día dudas, si te preguntas si tienes lo necesario, recuerda a Álvaro. Recuerda que su historia no comenzó con fuerza, sino con una decisión sencilla: ya no quiero seguir así. Esa decisión, esa semilla, es todo lo que necesitas para empezar a florecer. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar este canal, considera hacer clic en el botón que dice "Gracias" justo aquí abajo.